clase de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a ver lo que son las cadenas carbonatadas. Las cadenas carbonatadas son compuestos orgánicos. Recuerden que los son aquellos donde su principal elemento pues es el carbono, ¿no? En las cadenas carbonatadas solamente tiene átomos que se van agregando a otros átomos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, puede ser azufre, puede ser fósforo, ¿no? Quiere decir que mis cadenas carbonatadas es carbono, unido a otro carbono, unido a otro carbono y así sucesivamente, ¿no? A lo mejor aquí sí puedo unirme a un nitrógeno con un doble enlace a este hidrógeno, a este carbono, perdón, aquí un hidrógeno. Tiene fórmulas muy variadas, entre ellas está carbono, A es el número de carbonos que hay, B el número de hidrógenos, obviamente puede tener oxígenos, puede tener nitrógenos, como les comenté, azufres, ¿no? Los átomos del carbono se unen entre sí para formar las cadenas carbonatadas y las cadenas pueden ser cadenas abiertas o cadenas cerradas. Vamos a verlas. Es importante saber que se llama esqueleto a la secuencia de átomos de carbono unidos entre sí únicamente. Como ya les comenté, ¿no? Carbono unido a otro carbono, unido a otro carbono. Y obviamente alrededor hay veces que nada más ponen estos palitos que si no tienen un elemento como tal, yo voy a saber que es un hidrógeno, ¿vale? Si es otro elemento, pues normalmente se les va a poner, si es el oxígeno, si es el nitrógeno, azufre, ¿ok? Y como les comenté, hay dos tipos de cadenas, las cadenas abiertas y las cadenas cerradas. Las abiertas tienen forma lineal o de zigzag. En este caso, esta es una lineal, pero hasta con una ramificación que se llaman arborescencias. Si lo pueden ver, esta es la cadena principal, esta que estoy marcando. Sin embargo, esta se está uniendo a la cadena principal. Entonces es como una ramita en un árbol, ¿no? Cuando tienen un árbol y un arbolito, voy a dibujar mi arbolito, y aquí le sale una ramita, siguen siendo hojas, pero no están dentro del árbol principal, ¿no? Es como la cadena. Esta es una ramita que no está dentro de mi cadena principal. Y esta pues es una lineal, ¿no? También. Y esta no tiene ramificaciones, va una atrás de otra. Y también existen las cadenas cerradas. Este tipo de cadenas normalmente son 3 o más elementos, átomos de carbono y forman figuras geométricas. En este caso, por ejemplo, ¿cómo voy a saber que es una cadena cerrada? Porque a lo mejor no son tan evidentes. Encuentro mi cadena principal y posterior a eso voy a ver este carbono unido a este carbono y a este, o sea, sigo el caminito, ¿no? Y si regreso al átomo donde inicié, que es este carbono, pues es una cadena cerrada. Esta cadena, pues forma un triángulo, ¿no? Y esta cadena de acá forma un cuadrado. Ahora, ¿cómo sé qué tipo de cadenas son? Porque dentro de las mismas cadenas, pues existen comparaciones, ¿no? Existen otros tipos de cadenas, o sea, no solo por ser cerrada, pues ya todas son cerradas, no. Dentro de las cerradas existen unas y dentro de las abiertas existen otras. Las cadenas abiertas normalmente se les va a conocer como cadenas acíclicas o acíclicos, que son los esqueletos de las cadenas abiertas. Y esta a su vez se divide en dos, en las cadenas saturadas y en las no saturadas. Las no saturadas son aquellas en las que los enlaces son sencillos, son simples entre los átomos de carbono, y las no saturadas es cuando tienen un doble o un triple enlace entre estos átomos. Yo voy a dibujarles aquí un ejemplo, ¿no? Yo tengo un carbono, 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 y estos aquí alrededor, como les comento, se les ponen líneas y ustedes deben de saber que son hidrógenos. En todos estos enlaces que yo tengo aquí, todos son sencillos, sencillo, 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 ¿sí? Todos estos son enlaces sencillos, por lo tanto, sería una cadena acíclica para empezar, porque es un abierto, y aparte de estar abierta, pues tiene puros enlaces sencillos, entonces sería una cíclica saturada, ¿no? En el caso de la de aquí abajo que me hice de triples enlaces,
pues entonces a lo mejor tengo un carbono, doble enlace carbono, carbono, ¿sí? Y entonces a lo mejor tengo aquí un, no sé, aquí solamente tengo un doble enlace, ¿vale? Y solamente con tener un doble enlace, no importa si tengo 20 dobles enlaces o triples enlaces, con solamente tener un doble enlace, entonces ya estoy hablando de una cadena no saturada. Y estas mismas cadenas se pueden dividir entre lineales o arborescentes. Estos son los esqueletos sin ramificación y los que sí tienen ramificación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a hacer una de carbono. Voy a escribir la misma que escribí aquí atrás, ¿no? Esta es una lineal, esta es una cíclica, saturada porque tiene enlaces simples, y lineal, ¿no? Porque no tiene arborescentes o ramificaciones. Ahora, cuando son arborescentes, entonces si voy a tener carbono, 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 solo voy a hacer de 3, ¿no? Pero aquí a lo mejor ya tengo un carbono. Y el simple hecho de que yo aquí ya tenga esta parte que está aquí, esta ramificación, ya no está en mi cadena principal, ¿sí lo ven? Mi cadena principal son los 3 carbonos que están aquí atrás, aquí abajo, perdón, y ya no están. Entonces, esta que está aquí arriba es una ramificación y entonces ya sería una cadena acíclica saturada porque tiene enlaces sencillos, pero arborescente. Así la puedo ir definiendo. Y estos son los esqueletos cuando las cadenas son abiertas. Ahora, en el caso de los cíclicos, cuando son cadenas cerradas, pues está un poquito más complejo. Pero es igual, seguir los pasos, ¿no? En los cíclicos tengo dos, o son homocíclicas, que son formadas por únicamente átomos de carbono. Quiere decir carbono, carbono, carbono. Voy a poner nada más 3, ¿no? En todas tiene carbono y obviamente carbono e hidrógeno, ¿no? Pero no tiene otro elemento, no tiene otro compuesto. Sin embargo, los heterocíclicos son los que están formados con algunos átomos diferentes. Por ejemplo, si yo tengo carbono, carbono, azufre, carbono, ¿no? Entonces, esta parte ya tiene un elemento diferente, ¿no? Que es el azufre, y por lo tanto, ya es un heterocíclico, ¿vale? Entonces, en los homocíclicos, si están hechos únicamente de carbono, tengo dos, los alicíclicos, que son la mayoría de las cadenas, aunque sean anillos, la mayoría de las, cadenas cerradas, la mayoría son alicíclicos, que son los esqueletos que no contienen anillo bencénico, y los aromáticos pues contienen anillo bencénico. Voy a irme para acá. El anillo bencénico es aquel que tiene 6 carbonos. Los voy a dibujar por acá. Y que normalmente tienen un enlace doble, un enlace sencillo. Un enlace doble, un enlace sencillo, ¿no? Sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble. Y únicamente los aromáticos son así. O sea, no es porque tengan 6 carbonos por lo que ustedes van a decir que son aromáticos. No. Lo que define que son aromáticos es que tienen un intercalado los enlaces. Sencillo, sencillo, sencillo. Doble, 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 ¿vale? Y entonces son 6, si ustedes pueden verlos, los que lo están formando. Y obviamente alrededor de estos, pues cada uno va a tener un carbono solo, ¿no? Y así más o menos es como es el enlace bencénico. Este es un anillo bencénico. Por eso les digo que la mayoría de las veces, pues ustedes van a encontrar los alicíclicos, ¿no? La mayoría de los cíclicos van a ser así. Y bueno, los alicíclicos a su vez se pueden dividir en saturados o no saturados.
Recuerden que los saturados son los que tienen enlaces sencillos. Enlaces sencillos. Y los no saturados pueden tener doble. Perdón, o triple enlace, ¿vale? Y entonces, a su vez, todavía estos homocíclicos se pueden dividir, los saturados o los no saturados, se pueden dividir en simples, que quiere decir que no tienen arborescencias, o con arborescentes, ¿no? Y bueno, recordemos que dijimos, recordemos que dijimos que había heterocíclicos que son formados por átomos diferentes. Estos también se pueden dividir en saturados o no saturados, que son sencillos o dobles, y también simples o arborescentes, ¿no? Que no tienen arborescentes alrededor. Pues me voy a mis ejercicios y me dice, escribe qué tipo de cadena tiene cada uno de los incisos y su fórmula semidesarrollada. Me voy con estos primeros. Ahora, como puedo ver en el primero, en este, no tengo, no hago una figura, ¿no? O sea, ni siquiera empiezo, ni siquiera regreso al átomo central, quiere decir que es una cadena abierta. Recuerden que aquí pues tengo hidrógenos, ¿sí? Muchos hidrógenos. Y bueno, entonces me voy a ir a mi cuadro de las acíclicas, que son las abiertas, y voy a ver. Es un acíclico porque es una cadena central. Muy bien. Después, ¿es saturado? Mi primer paso es saber si es acíclico o no, ¿no? Ya sé que es acíclico. Mi segundo paso es saber si es saturado o no saturado. Y mi tercer paso es saber si es lineal o arborescente. Es acíclico, es saturado, porque tiene enlaces simples. Me voy a ir de nuevo a mi ejercicio para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Todos estos enlaces que están aquí, pues son sencillos. Entonces quiere decir que es saturado. Es una cadena acíclica saturada. Y todavía me queda una parte. ¿Es lineal o no lineal, no? O sea, me está diciendo, ¿es lineal? Quiere decir que no tiene ramificaciones o es arborescente. Si me voy al ejercicio, puedo ver que es lineal, ¿no? Es lineal, no tiene ninguna arborescencia. Entonces es una cadena acíclica saturada lineal. Ahora me está pidiendo también la fórmula semidesarrollada. Quiere decir que voy a escribir este carbono, cada uno de estos carbonos, en vez de escribir todos los hidrógenos que tienen alrededor, pues lo voy a escribir con un numerito. Me voy a ir con mi primer carbono, que es este, y voy a escribir carbono, hidrógeno, y está unido a 3 hidrógenos, ¿no? 1, 2, 3. 3 hidrógenos. Enlace sencillo, porque está aquí el otro carbono, y ese solamente está unido a 2 hidrógenos, a este y a este. Y por último, el otro hidrógeno, el otro carbono que está unido ahora a 3 hidrógenos. Y ya acabé, ¿no? Me voy ahora con el siguiente ejercicio. Yo sé que es una cadena acíclica. Cadena acíclica. Porque va así. Y ahora es una saturada o no saturada. Recuerden que las saturadas tienen enlaces sencillos y las no saturadas tienen enlaces dobles. En este caso, este enlace que está uniendo a los carbonos está aquí y es un doble. Quiere decir que es una cadena cíclica no saturada
Y después me dice, me regresó. Después me dice si es lineal o arborescente. No tiene ninguna ramita agregada, ¿o sí? Entonces es lineal. Y escribo mi fórmula semidesarrollada, que es el primer carbono unido a dos hidrógenos, doble enlace, que está aquí, un carbono unido a dos hidrógenos. Y ya terminé. ¿Sí queda claro? Me voy a los otros ejemplos. En este caso, lo primero que voy a hacer es saber si es una cíclica o una acíclica. Recuerden, si regreso a mi carbono principal, pues es una cíclica, ¿no? Aquí tengo un carbono que si sigue el caminito para acá se une a otro, sigue el caminito a otro y regresa, ¿no? Regresa a mi carbono principal, ¿no? Entonces quiere decir que es una cíclica. Me voy a mi diapositiva de cíclicas, ¿no? Ya sé que es una cíclica. Este es mi primer paso, este es mi segundo paso, el tercero y pues cuarto y quinto, ¿no? Ahora, ¿está formada solamente con átomos de carbono o tiene otros átomos agregados a él? Si lo puedo observar, está únicamente, me voy a mi de este, únicamente son carbonos, entonces es una cadena cíclica homocíclica, porque solamente está formada de carbonos. Entonces aquí ya me puedo saltar este cíclico, ¿sí? Ya me puedo ir como cíclica, para no escribirlo todo, pero es válido. ¿Quién sigue? Ya sé que es cíclica, ya sé que es homocíclica y ahora hay dos. ¿Es alicíclica o aromática? Aromática es que tiene que tener forzosamente esta forma. No tiene esta forma, entonces es alicíclica. Me voy con el siguiente paso y ahorita ya me regreso a escribir todo. ¿Es saturada o no saturada? Quiere decir, ¿tiene enlaces sencillos o enlaces dobles? Tiene enlaces sencillos, ¿los ven? Entonces es una alicíclica, saturada, y es simple, tiene arborescencias o no tiene arborescencias. Me voy a mi ejercicio y pueden ver que no tiene arborescencias. Entonces es simple. Es una cadena homocíclica saturada simple, yo lo podría escribir así, ¿no? O sea, yo podría decir nada más que es cadena homocíclica saturada simple. Ya sé, el cíclica, si es homocíclica, en automático sé que es cerrada y ya me puedo evitar esta parte. Si digo que es saturada simple, pues alicíclica también ya me lo puedo saltar, no pasa nada, pero bueno. Entonces voy a escribir ahora mi fórmula semidesarrollada, que es un carbono CH2. Este carbono está unido a estos dos, ¿no? Luego me voy a unir a otro carbono que también está unido a dos. Me voy a unir a otro carbono que está unido a dos. Y cierro mi cadena, ¿no? En realidad es un triangulito, porque yo hasta esta la podré escribir como un triángulo. Ya sé que aquí van carbonos, y si no tengo otro elemento, pues entonces ya sé que también hay hidrógenos. Me voy a mi siguiente ejercicio. Por ende, veo aquí un cuadrado, sé que esta es mi cadena central, mi cadena principal, ese no es un doble enlace. Y entonces ya puedo escribir, ya sé que es una cadena cíclica, porque es cerrada, homocíclica, si tiene únicamente carbonos, y si los tiene, ¿no? Entonces es una cadena cíclica homocíclica, y después es alicíclica o aromática.
quiere decir, ¿tiene anillos de benceno o no tiene anillos de benceno? Yo sé que no tiene anillos de benceno, entonces me voy para acá y le pongo alicíclica, saturada o no saturada, recordando que las saturadas tienen enlaces simples y las no saturadas dobles. Sencillo, 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 sencillo. Entonces es saturada. Y me falta una cosa, que si es simple o arborescente. Recuerden que la simple es que no tiene como ramitas de más, ¿no? Yo aquí mismo puedo ver que aquí está mi cadena principal, ¿no? Lo que está de morado es mi cadena principal, toda esta parte. Y entonces el carbono que está afuera, pues ya se considera una ramita, ¿no? O sea, es una arborescencia, está aquí, está ligado aquí afuera, no está pegado a él, no está en toda la cadena principal. Por lo tanto, este carbono que está unido a esta cadena principal es una arborescencia. Entonces es una cadena cíclica, homocíclica, alicíclica, saturada, arborescente. ¿Qué puedo evitar? Yo podría decir que es una cadena homocíclica, saturada, arborescente. Y de nuevo, me quito el cíclica, que ya sé que es cerrada, y me quito el alicíclica, porque en automático estoy diciendo que está saturada. ¿Sí queda claro? Y entonces voy a escribir ahora mi fórmula semidesarrollada. Carbono por aquí, CH2, carbono, hidrógeno. Y obviamente pues no se ve tan bien como un cuadradito, pero si ustedes lo escribieran sería muy bonito. Y si yo lo quiero hacer como mi figura geométrica, entonces escribiría un cuadrado. Voy a hacer un poquito más grande. Un cuadrado y una ramita aquí, que yo sé que es una ramificación de carbono, ¿no? Y entonces, estos serían otros ejemplos. Y estos serían todos los ejemplos de mis ejercicios de cadena, chicos. Cualquier duda, pues me pueden